Ayer se conoció un fallo judicial que obliga a devolver a una docente jubilada santafesina unos descuentos que le habrían aplicado sobre sus haberes. La jueza de Rosario, Paula Calache Vigo, ordenó a la provincia, al gobierno provincial, interrumpir los descuentos en los haberes que dispone la ley de reforma previsional y devolverlos, los que ya se habían aplicado. Esta docente jubilada tiene un hijo con una discapacidad, había presentado un amparo y la justicia falló en su favor. Tiene la amabilidad de atendernos el doctor Humberto Giovergia, que fue director de la Caja de Jubilaciones y además hace muchos años que se dedica a la cuestión previsional. A él lo saludamos. Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Gracias por atendernos. Hola, Turco. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bien, Acá bien. estamos. Un gustazo. Aunque más no sea a través de la línea. No sé si tenés conocimiento, imagino que sí, de este fallo, y queríamos que nos digas, por un lado técnicamente, pero bajado a tierra para nuestros oyentes, en qué consiste y tu opinión, si crees que esto se ajusta a derecho. Mirá, la reforma previsional, este no es el primer fallo, ya hubo otros fallos que hicieron lugar a amparos que suspendieron el descuento de emergencia, digamos, el aporte de los jubilados por la declaración de emergencia que hizo la ley, ¿no es cierto? La verdad que, uno que viene viendo el sistema desde hace muchos años, nosotros veníamos planteando que había cuestiones que había que reformar del sistema, y creo que era pacífico en todos los sectores, que había algunas cosas, digamos, algunos dispositivos que permitían que la gente se jubile antes, que todo era pacífico, que todo el mundo creía que había que reformarlo, digamos, con distintos matices. Lamentablemente, esta ley se ha hecho, digamos, con esta mirada de la época, donde se trató de sacar plata de donde sea, digamos, no con una mirada previsional del sistema previsional, sino que dijeron a ver de dónde podemos sacar plata, absolutamente sin discutirlo con nadie. Crearon una comisión que en ningún caso se discutió la reforma propiamente dicha, sino que se vertían opiniones respecto al sistema previsional, pero un día apareció la ley y se votó sin posibilidad de discusión, y tiene estos problemas, tiene el problema del aporte de emergencia, tiene el problema de las pensiones, que no lo vemos, pero vos me conocés y sabés que me dedico a esto hace 25 años, y no sé decirle a mi esposa cuánto tiempo ni cuánto va a cobrar de pensión, porque la verdad que hicieron algo inentendible, que no tiene demasiado sentido, porque no es el problema de la caja, no es lo que hacía irrazonable la caja. Después, la misma norma te ata a las reformas que haga el Poder el Sistema Nacional. Digamos, cuando saque una norma ANSES elevando la edad, por un decreto el gobernador va a poder elevar las edades. Digamos, un montón de cuestiones que tienen que ver con una mirada política de la época, y que, algunos lamentamos porque el sistema previsional no se mide en 2 meses, en 6 meses o en una gestión. Digamos, los efectos tienen efecto a largo plazo y se ven en 10 años, en 15 años, en 20 años. Entonces, esto que viene estos fallos son cautelares, son amparos, después se resolverá sobre el fondo. Digamos, y desde el punto de vista de la caja está trabajando con la norma, pero a su vez tiene gente amparada por todos lados, porque genera todo esto. O sea, hay como 5 sistemas funcionando a la vez, ¿me entendés? ¿Cómo sería esto de que hay muchos sistemas funcionando a la vez? Porque vos tenés, uno al haber estado tantos años metido ahí, digamos, lo analiza desde el punto de vista de la parte operativa. O sea, vos tenés que poner al pago. También viste que la ley permitía pagar los aumentos a los 60 días que se le daban a los activos. Vos lo vas a poner al pago a los 60 días, pero esta gente que está amparada le tenés que pagar a los 30.
y tenés que hacer el descuento de emergencia, pero la gente que está parada no se lo tenés que hacer. Entonces hay muchos sistemas funcionando, la caja tiene que liquidar aumento, tiene que generar descuentos, que a algunos le genera, a otros no. El que tuvo la posibilidad de hacer el amparo tiene el descuento y los otros no, ¿entendés? Humberto, como un abogado que se ha especializado mucho más allá de que además has estado en gestión, hay una discusión como de una, si querés, sencillez mayor instalada, como quien dice, para la tribuna, y hay otra más profunda que uno entiende que van los carriles más técnicos. La sencilla, la del sentido común, pretende instalar la idea de que la caja no es rentable. O sea que el sistema así irremediablemente va a la quiebra. ¿Es tan así? ¿Hay un punto intermedio? ¿La cosa venía complicada? Mirá, yo para analizar esto te digo, ¿el Ministerio de Salud es rentable? Seguramente que no, porque el Estado pone plata en la salud pública y hay una decisión de poner plata en la salud pública. Que es ideológico. Bueno, no. Hay una decisión política de poner plata en la salud pública, y si yo te digo ahora, bueno, pero el Ministerio de Salud cuesta el sextuple de lo que cuesta porque ahora le mandamos un enfermero a cada persona en su casa, como decir, no, es mucho mandar un enfermero a cada persona en su casa. Entra a jugar la razonabilidad. Entonces, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación tienen que ser buenos servicios, los que entendemos, tenemos una mirada política de esto, y con el sistema previsional pasa lo mismo. El sistema previsional tiene que ser razonable. Después el tema del déficit o no déficit, en el caso de los sistemas previsionales provinciales, hay un montón de otras vicisitudes que influyen en el resultado final, ¿o no? ¿Me entendés? Por ejemplo, cuando se provincializó la enseñanza media, por allá por el 93-94... Sí, la ley federal. Generó que todos los docentes de las escuelas medias empezaran a aportar a la caja de la provincia. Entonces, y se jubilaban a la nación, por lo de la caja otorgante, se jubilaban a la nación. Entonces esto generó que el sistema docente, que el subsector docente, al cabo de 5 o 10 años, prácticamente estuviera saneado, sin ningún déficit. Por supuesto, pasaron 15 años y esto cambió. Pero digo, hay vicisitudes que el resultado lo hacen cambiar, que no tiene que ver con el sistema. Lo que es que, mi punto de vista político, ¿no? Es una mirada política. Lo que hay que hacer es que el sistema sea razonable. Por eso yo decía, hace muchos años, vengo diciendo, el sistema no puede dar atajos para que gente, en vez de varones, por ejemplo, en vez de jubilarse a los 65, se jubilen a los 61, con el mismo sueldo que ganan en actividad. ¿Por qué? Porque los 700.000 jubilados y pensionados nacionales que hay en el territorio provincial se jubilan a los 65. Entonces, debería ser razonable que todos se jubilen más o menos a la misma edad. Ahora, lo de las pensiones, lo de esto de la emergencia, todo esto no es razonable. Entonces, debemos dejar de mirar el equilibrio o desequilibrio económico, porque ha habido equilibrio en situaciones muy irrazonables y ha habido desequilibrio en situaciones más o menos razonables. Tenemos que mirar qué queremos hacer con el sistema. Tenemos que decir qué está bien y qué está mal. O sea, no hay que eludir la discusión, pero la discusión así planteada no pasa por ahí, esa es tu mirada. Pero porque la discusión, por eso digo, todos los que me han escuchado, y yo no me quiero desdecir de lo que he dicho tantas veces, había que hacer algunas reformas que mejoren la razonabilidad del sistema. No empezar a recortar todo para juntar plata. Eso es lo que lamentablemente pasó con una norma transitoria. Explico, la norma transitoria es la que hay un articulito, 2 o 3, que se ponen al final de las leyes para ver en qué momento se aplican. O desde el día de la sanción, o desde un año después, o hay progresivos. Los sistemas previsionales, cuando se modifican, siempre esta norma transitoria es progresiva. Se hacen 4 o 5 años, se va implementando, digamos, porque si no, hoy tenés derecho y mañana no tenés derecho, digamos, es muy
irracional. Bueno, la norma transitoria generó una estampida de empleados públicos que se jubilaron, que eso va en contra de lo que la propia ley quiere, porque si vos querés extender en el tiempo cuando se va a jubilar la gente, esto genera algo en contra, o sea, verdaderamente no se entiende lo que quisieran hacer, y por supuesto no consultaron con nadie, digamos. Algunas partes de la ley nadie sabe de dónde salieron. Y no tienen sentido en muchos aspectos. Bueno, la verdad que es una lástima, porque cuando vos podés tener los votos en la legislatura para que se vote, digamos, y se trabaje el tema, que a veces es un tema que se trata de no trabajar porque es un tema polémico, bueno, lo hubieran podido aprovechar y hubieran podido resolver algunas cuestiones que había que resolver, generando un sistema razonable y bueno, digamos, para los santafesinos. ¿Esto permite presumir también una andanada de amparos, si es que ya no los hay? Ya los hay. Ya los hay. Ya los hay, y ahora no sé cuál es el número de cuánta es la gente. Lo que yo te digo es que sí hay sistemas que están coexistiendo, porque hay muchos amparos. Se conoció hace un tiempo el de algunos magistrados, ahora se conoce el de estos docentes. Digamos, hay un montón de medidas dando vuelta, y eso las buenas leyes, bien, pensaron en eso, las buenas leyes tienen en cuenta eso. O sea, lo mejor de una ley es que se aplique bien, modifique el sistema, es claro. Eso deberíamos esperar de una ley, y más del sistema previsional. Vos le preguntás, soy autorreferencial en esto. Yo me dedico hace mucho tiempo y no le puedo decir a mi esposa cuánto tiempo va a estar pensionada si yo me muero mañana, ni le puedo decir cuánto va a cobrar. Porque no se sabe, porque la ley tiene una cantidad de imprecisiones, pero además no tienen sentido, porque hay un sentido que tiene que, digamos, los sentidos de una ley tienen que ser, o ahorramos plata, que no debiera ser el sentido, sino tener un sistema racional, equitativo y bueno, digamos. Entonces, si vos buscaras eso, y que sea fácil de conocer, no puede ser que sea una entelequia, que tenga que ser un experto para conocer cuánto tiempo va a cobrar la pensión una viuda o un viudo. Bueno, lamentablemente se ha dado en estas condiciones, y bueno, algunas cosas se debían modificar, pero si hubiera habido una discusión, realmente se hubiera podido revisar, analizar ciertas cosas, digamos, básicas. Hubiera sido una ley razonable, pero me parece que fue guiada por esta mirada de recortar todo lo que se pueda, digamos, como esta mirada, digo, para llevarla a un ejemplo nacional que afecta a todo. Un día decidieron que no le van a dar los remedios gratis al que gana más de 300.000 pesos a nivel nacional, digo. Y decís, ¿por qué? No, porque le dan una pastilla ibuprofeno al sobrino en vez de la persona, ¿viste? Y decís, no es racional, no tiene explicación, es difícil de explicar desde una mirada razonable, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, terminan tomando como regla la excepción. Claro, pero para justificar un recorte. Porque la misma plata que ahorraron ahí fue la que gastaron por bajar el impuesto a los bienes personales, al 3% que más bienes tiene en el país. O sea, digamos, no se explica desde la razonabilidad. Se busca como lo ha dicho el secretario de Seguridad Social, un camarista que gana tantos millones, esa fue la justificación para bajarle el sueldo o la jubilación a enfermeros y a docentes. Una última pregunta, Humberto. Dijiste en algún momento de la conversación, algunas cosas había que cambiar. Sí. ¿Qué es lo que había que cambiar en una síntesis apretada? Bueno, la ley tenía dispositivos que te permitían jubilar antes de la edad
que la ley dice 60 y 65 mujeres y varones, y había dispositivos, la compensación, la fracción de 6 meses, había dispositivos que te permitían jubilarte antes. Esto hacía, para darte un número grosero, de cada 10 santafesinos, 8 y pico, 8,3, 8,4 se van a jubilar en el ámbito nacional. Uno en el ámbito provincial y el otro porcentajecito chiquito, cajas profesionales, caja municipal. Bueno, esos 8 y pico del ámbito nacional se jubilan a los 60 y 65. En Santa Fe, aunque tenemos la misma edad, esos dispositivos permitían que la gente se vaya 2, 3 años antes. Entonces, no era razonable en un sistema que tiene un montón de déficit y un montón de cuestiones, no, y que prácticamente cobras lo mismo que cobras en actividad cuando te jubilás. No era razonable que tengas estos dispositivos desde un punto de vista, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, claro, Porque, pero con la experiencia de haber estado en gestión y de haberte dedicado al tema de 20 años. Además, los demás santafesinos podrían decir, che, ¿por qué ustedes se jubilan a los 61, 62 y yo me jubilo a los 65? Pero sería una cosa mínima. Hoy la gente, digamos, las edades han cambiado, y para mí no hay que subir la edad ni nada, solamente había que generar una igualdad, y eso iba a permitir que dejara de crecer tan abultadamente el número de pasivos respecto del de activos. Pero hay algunos detalles más, digamos, eso yo creo que había que modificarlo. Creo hace mucho tiempo que había que modificarlo. De hecho, cuando nosotros mandamos la ley en el 2005, que terminó siendo la 12464, que volvió el 82% y todo lo demás, sacábamos ese dispositivo. Lo que pasa es que la legislatura lo volvió a poner, porque en vez de mirar con la razonabilidad del sistema en aquel momento, dijeron, pero si el déficit bajó y qué sé yo, entonces lo volvieron a poner a la compensación. Si en aquel momento se hubiera sacado, bueno, tal vez hoy sería otra historia. Pero bueno, pero esto es desde el punto de vista cuando vos querés hacer una reforma para mejorar el sistema previsional. ¿Me entendés? Clarísimo. Cuando vos estás queriendo ahorrar plata y sacar plata, no, te saco, a la viuda le voy a pagar 2 años menos, y le voy a pagar el 2% menos tal, y le voy a pagar... Hicieron un buen sistema, introdujeron un buen sistema, que yo sé por dónde vino, digamos, no de la autoría de las autoridades, sino de otra persona, un sistema le llaman el pilar complementario. Te restan un 20% del porcentaje jubilatorio, es un poco técnico, y te dan un 50% del haber mínimo que cobraría, ¿no es cierto? Esto equipara a los que ganan más, les va a pagar un poquito menos, y a los que ganan menos, le tendría que pagar un poquito más. Bueno, no, limitaron, en el mismo artículo, limitaron el aporte de lo que te daban de más a lo que te descuentan, con lo cual, el que gana más, gana menos, pero el que gana menos, gana lo mismo. Pues sí, pero hermano, el que cobra 700.000 pesos, que está por abajo de la línea de la pobreza, ¿por qué no le va a pagar 70.000 pesos más? Bueno, porque lo hicieron pensando en ahorrar plata. No lo hicieron para mejorar el sistema y hacer un sistema más justo y razonable.